Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya está aquí don Iñaki Colera y nos vamos a enterar de dónde nos vamos hoy de viaje. ¿Dónde nos vamos hoy de viaje? Pues en esta ocasión nos vamos a quedar más cerquita, nos vamos a quedar por Europa, ya estamos un poquito cansados del sudeste asiático y nos vamos a un lugar que a los que nos encanta Gerald Darrell nos trae unas evocaciones maravillosas. ¿Dónde nos vamos? ¿A Alejandría o a Corfú? Pues nos vamos a Corfú. Muy Los bien. lectores de la trilogía de Corfú, Mi familia y otros animales, etcétera, pues es un lugar, pues como digo, que nos trae imágenes muy bonitas. Es una isla, la verdad, con una historia impresionante. Bueno, la historia de Corfú se remonta a la antigüedad. De hecho, el nombre en griego, Corquira, se refiere a una de las amantes de Poseidón. Poseidón Sí. la homenajeó poniéndole el nombre de la isla. También, bueno, pues como un botón de muestra, ¿no? Tucídides nos relata la primera gran batalla naval de la historia, tiene lugar entre los habitantes de Corfú y Corinto. Así que es un lugar lleno de historia. Nosotros podríamos dedicar muchísimo tiempo a hablar de ello. Pero vamos a pegar un gran salto y vamos a hablar de la época veneciana de Corfú, porque Corfú fue considerada durante 4 siglos y así se la llamaba la Puerta de Venecia. Aproximadamente desde finales del siglo XV hasta casi el siglo... principios del siglo XIX perteneció a la República de Venecia y eso ha dejado un impacto impresionante en la gastronomía de la isla y cantidad de platos que tienen nombre italiano, por supuesto en la arquitectura y en cosas muy curiosas como que, por ejemplo, en Venecia todavía algunas personas hablen lo que se llama el veneciano del mar, que es un veneciano antiguo, un italiano antiguo muy curioso, o por ejemplo también que como fue, y luego hablaremos un poquito más de eso, el único territorio griego no conquistado por el Islam, pues muchos judíos se refugiaron allí y se habla también lo que se llama el Italskander, creo que se llama, o algo así, es un nombre muy parecido. Y que bueno, pues es una especie de mezcla entre italiano, hebreo, griego, muy curioso. Todavía hay una pequeña comunidad judía allí que lo conserva. Así que tiene una historia impresionante y una historia que se ve en su arquitectura, como digo. Y por ejemplo, si nos vamos a la capital que lleva el mismo nombre, Corfú, inmediatamente vemos pues esas fortalezas venecianas que fueron tan importantes a la hora de defender la ciudad. Se la consideraba como el último bastión de Occidente. De hecho, por ejemplo, muchos sabios griegos huidos de Alejandría se refugiaron allí. Eso lo tienen muy a gala los habitantes de Corfú. Y la primera universidad moderna de Grecia, por ejemplo, se fundó en Corfú. Y ellos están muy orgullosos también de su aportación cultural a toda Grecia. Pero como digo, inmediatamente al entrar en la ciudad lo que encontramos son fortalezas venecianas. De hecho, el gobierno griego le concedió a Corfú el título de, a ver si lo digo bien, Castropolis, la ciudad, digamos, del castillo, porque es la única ciudad griega que está literalmente rodeada de fortificaciones. Está por un lado la Ciudadela Vieja. La Ciudadela Vieja fue declarada en el año 2007 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pues es un conjunto de fortificaciones impresionante. Está también, por ejemplo, la iglesia de San Jorge, que es prueba también de la presencia británica allí, que contrasta mucho su estilo neoclásico con las iglesias bizantinas. Y, por ejemplo, la gran fortaleza veneciana de lo que es la Ciudad Vieja se ha restaurado, se ha convertido en un lugar donde dar conciertos y sobre todo me parece muy interesante donde hacer con luces, con sonido, recreaciones históricas de momentos especiales de la ciudad. Luego al otro lado de la ciudad tenemos lo que es la Ciudadela Nueva, que antes no se podía visitar porque era parte de una guarnición militar y que ahora pues el visitante puede entrar y que es un auténtico laberinto de galerías subterráneas, medievales. De vez en cuando te vas encontrando en las paredes el León de Venecia y es pues realmente emocionante pasar por todos estos sitios pues tan cargados de historia, ¿no? ¿Qué más se puede visitar en Corfú? Por ejemplo, uno no puede perderse lo que se llama la Espianada, que es una de las mayores plazas, de hecho, de Europa en extensión. Es un producto, digamos, de lo que fue la época británica. Está llena de monumentos neoclásicos, de jardines construidos, como digo, en la época de la dominación británica de la isla. Es importante también visitar, yo creo, el Museo Arqueológico. No es el mejor museo arqueológico de Grecia, pero tiene cosas muy interesantes
interesantes, como por ejemplo lo que es la inscripción que había y que ahora se ha trasladado allí para protegerla, de la tumba de Menécrates, que es una de las inscripciones más antiguas que se conserva, es del siglo VII a.C., está en dialecto corinto, está en Bustrofedón y pues describe pues bueno cómo Menécrates murió en un naufragio intentando acceder a la isla. Es algo muy interesante. Está también allí el león de Menécrates, que se supone que estaba en la tumba, o por ejemplo el frontispicio del templo de Artemisa, donde se puede ver a una górgona pues servida por unas panteras a los lados. Realmente tiene cosas muy curiosas el museo arqueológico y vale la pena una visita. También podemos visitar la zona de los palacios viejos, que se llama, que es todo un conjunto de edificios donde está desde el palacio del antiguo gobernador británico a un palacio que tenían los reyes de Grecia allí. Algo imprescindible para entender Corfú es visitar la iglesia de San Espiridión y entender un poco quién es San Espiridión, porque es importantísimo en la vida de Corfú. Es un santo muy venerado, las procesiones de San Espiridión tienen mucha importancia. Este fue un teólogo que participó en el Concilio de Nicea y allí se supone bueno, pues que tuvo una intervención importante a la hora de convencer a los arrianos de lo que es la doctrina de la Trinidad, y se dice que el ejemplo que utilizó era el de una vasija de barro que contenía pues barro, agua y fuego, decía él, y sin embargo era una sola vasija. Bien, esto le ha convertido en el patrón de los alfareros. Caramba. Y también es importante la historia de Corfú porque se supone que una de las muchas plagas que asolaron la ciudad, pues ellos invocaron al santo. Por cierto que el cuerpo del santo, por supuesto, está enterrado en la iglesia de San Espiridión, en Corfú. Y entonces se le muestra al turista, por ejemplo, en las murallas de la ciudad vieja, los arañazos que produjo la plaga al ser expulsada por San Espiridión. De repente pues salió arañando las murallas de la ciudad. Es una cosa buena, una tradición muy curiosa. También, por ejemplo, se dice que San Espiridión es el primer caso de guerra psicológica. ¿Por qué? Porque se corrió el bulo en uno de los sitios turcos, concretamente en el de 1716, de que San Espiridión estaba pues entre las tropas cristianas y con una antorcha efectivamente asustando a los turcos para que se marcharan de allí. Y bueno, pues de estos sucesos históricos se marcharon efectivamente. De hecho, oiga, pues el único lugar de Grecia que nunca, como digo, ha conseguido el Islam estar en él. Y bueno, pues de hecho es de estos sucesos históricos que en su día tuvieron tanta importancia en la historia europea y que hoy son casi desconocidos. Pero por ejemplo la ópera de Vivaldi, Judith triunfa sobre los bárbaros de Holofernes, fue precisamente compuesta en honor a este triunfo sobre los turcos en 1716. Fuera de Corfú, yo creo que es importante en lo que es la ciudad de Corfú no perderse el Aquileión. Es un palacio construido en 1890 para la emperatriz Isabel de Austria, para la famosa Sisi, que era una gran amante de la cultura griega, y que está dedicado pues a la figura de Aquiles. Está todo construido en un estilo que se da en llamar platónico-romántico, o escapista también se le llama. No está mal lo de platónico romántico. Y bueno, y está lleno de escenas de lo que es la guerra de Troya, diferentes esculturas de Aquiles. A la muerte de Sisi, a manos de un anarquista italiano, como usted sabe, el palacio fue comprado por el Kaiser de Alemania en 1904 y también añadió sus propias esculturas de Aquiles, así que es un conjunto verdaderamente bonito e interesante de visitar. También, por ejemplo, fuera de Corfú y siguiendo con las fortalezas, yo creo que vale la pena visitar el Angelocastro. Es una fortaleza veneciana que es realmente un homenaje a lo que es la ingeniería militar veneciana. Está en lo alto de una montaña prácticamente inaccesible. De hecho, desde allí consiguieron en un sitio en el siglo XVI los venecianos derrotar a los turcos y se ha convertido en uno de los lugares de visita turística por excelencia de la isla. Así que, aparte de la gastronomía, de las playas, tenemos cosas culturales muy interesantes que visitar allí, y es una isla que, como digo, dentro de Grecia es muy peculiar por su vinculación durante 4 siglos con Italia, así que vamos a encontrar que tiene un sabor muy especial a la hora de visitar lo que son las islas griegas. ¿Y cómo llegamos? Pues podemos llegar ahora con Viajes El Corte Inglés, gracias a sus cruceros. Tenemos cruceros que van a visitar no solamente Corfú, van a visitar también Chipre, van a visitar Creta, van a visitar otras islas griegas, podemos recorrer también Sicilia, Palermo, y la verdad es que durante estos días pues tienen ofertas muy interesantes. Pues la verdad es que es muy tentador, ¿Qué quiere que le diga? En fin, le veo la semana que viene, Dios mediante. Hasta la semana que viene. Bueno, y ustedes no se marchen porque regresamos enseguida con nuestra tertulia de economía.